Un feliz santo sábado, amados hermanos. Muy bienvenidos a su programa de Culto Divino, Iglesia al Aire, hoy transmitido a cargo de la Asociación de Comayagüela. Voy a invitarles para que al iniciar este culto divino de manera solemne, tengamos una palabra de oración en dedicación a lo que es nuestro mensaje de esta mañana. Querido Padre Celestial, hoy te damos las gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y nos has cuidado a lo largo de toda esta semana. Pero también, Señor, ahora te pido que el mensaje que se va a predicar pueda llegar al oído y más allá al corazón de cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. También, Señor, pido tu bendición por los diezmos y ofrendas que hoy vamos a devolver con alegría y con fidelidad a ti, Señor. En tus manos de amor encomendamos este culto divino en el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que a continuación entonemos las notas del himno titulado Padre Amado. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Con esta alabanza en nuestro corazón, les invito, hermanos, para que devolvamos fielmente nuestros diezmos y ofrendas, acercándonos a nuestro tesorero, anciano o pastor y preguntando cuál es la forma de hacerlo llegar a nuestras arcas como iglesia. Recuerde, el que es fiel a Dios recibe bendición de lo alto. Así que esta mañana Dios bendiga el bolsillo, la vida económica de cada uno de ustedes, pero sobre todo que Dios bendiga sus corazones. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traed
bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Alabar a nuestro Dios siempre va a ser un motivo de bendición. De igual manera, el estudio de la palabra de Dios. Por eso, les invito, queridos hermanos, para que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 9. Repito, Mateo, capítulo 13, versículo 9. La palabra de Dios dice, el que tenga oídos, oiga. Así de corto es este versículo, hermanos. Lo repito, el que tenga oídos, oiga. Yo estoy muy interesado en saber de qué trata el tema de esta mañana. Y si usted lo está, entonces invito para que en este momento prestemos mucha atención al mensaje que hoy trae el pastor Wilfredo Ríos. Un mensaje de esperanza y de amor para cada uno de nosotros. A continuación, pastor Wilfredo Ríos. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Tengo entonces la oportunidad de presentar la palabra de Dios con ustedes y esperamos que lo que podamos estudiar hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Como ustedes pueden ver, el título de la meditación en esta ocasión es Aprendiendo a escuchar al Señor. Vamos a ir desarrollando ciertas ideas para que nos ayuden a ser mejores oyentes, más sensibles a la palabra de Dios, de tal modo que podamos recibir la bendición de la palabra de Dios en nuestras vidas cada vez que nos acercamos al templo a escuchar o cada vez que en nuestra intimidad particular podemos entonces acercarnos a Dios a través del estudio de la palabra y convertirnos en buenos oidores. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta para que ustedes podamos interactuar por lo menos de esta forma y el poder meditar en algunas preguntas que nos van a ayudar a comprender algunas partes de nuestro tema. Piensen lo siguiente, ¿toda la gente que escuchó a Jesús se salvó? Si ustedes lo medita, se dará cuenta que no toda la gente que escuchó a Cristo encontró salvación y uno dice, ¿cómo es posible que aquella generación que pudo escuchar con sus propios oídos al Dios encarnado, a la palabra hecho carne, no pudo tener beneficios de salvación sobre su vida? Y entonces una pregunta relacionada es esta, ¿dónde estuvo el problema? ¿En el predicador o en los oyentes? Y la terrible conclusión a la que tenemos que llegar, mis amados hermanos, es que fueron los oyentes, es el sector de los oyentes, el lado de los oyentes, el que fracasó y no pudieron recibir toda la bendición que el Señor tenía al permitirles escuchar a Dios hecho carne, al Hijo de Dios, predicándoles la palabra a Él. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el problema siempre ha estado? Porque este asunto de los oyentes se mantiene hasta el día de hoy. Una enorme cantidad de gente escucha sermones en la iglesia, pero tristemente no se ven los frutos de esa semilla sembrada en el corazón de cada uno de ellos.
Y cuando empezamos en la Biblia a buscar algunas razones, quisiera llevarlos, mis amados hermanos, para que recordemos un poquito lo que es la parábola del sembrador. Si usted recuerda, era un sembrador, una clase de semilla, pero lo que cambiaban eran 4 tipos de terreno. La semilla cayó junto al camino y también se perdió. La semilla que cayó entre pedregales y se perdió. La semilla que cayó entre espinos y se perdió. Y solo un grupo de semillas, la 4ª parte de esas semillas cayó en buena tierra. Ahora, relacionado con lo que estamos hablando de aprender a escuchar al Señor, esta parábola nos da un indicativo que realmente debe ser preocupante para cada uno de nosotros. Y es que según esta parábola, de cada 4 semillas se perdieron 3. Y cuando usted ve la explicación que Cristo da sobre esta parábola, nos damos cuenta de este dato que realmente debe ser preocupante para nosotros como creyentes. Y el dato es que de cada 4 personas que oyen un sermón, solo una lo aprovecha. De cada 4 personas que escuchan un sermón, solamente uno lo aprovecha. Se pierde el mensaje en 3 por diferentes razones. Y de aquí la necesidad que nosotros nos convirtamos en buenos oyentes, en verdaderos oyentes de la palabra de Dios. Para continuar sobre este tema y poner la plataforma de cómo podemos convertirnos en buenos oyentes, quiero hacerle una tercera pregunta para que usted medite conmigo, y es: ¿la palabra de Dios debe ser oída o escuchada? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Aunque son asuntos de semántica, creo que es bueno que lo pensemos por un momento, y la definición de oír, para que la diferenciemos de escuchar, es la siguiente. Oír es la percepción del sonido, es un proceso involuntario y fisiológico. Sin embargo, escuchar tiene la siguiente diferencia. Escuchar, por otro lado, implica prestar atención a ese sonido, responder activamente a ese sonido. En resumen, mientras que oír realmente es un acto de la mente, escuchar tiene que ver con una decisión que cada uno de nosotros hacemos. Por eso usted ve ya que Cristo repitió en varias ocasiones: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esa es la diferencia realmente entre oír y escuchar, porque oír es percibir sonidos. Usted me está escuchando a mí, pero tal vez está escuchando un sonido del carro. Si usted está cerca de la calle, escucha un perrito que está ladrando. Es decir, no podemos decidir qué oímos, pero escuchar sí es un acto de la mente, es una decisión. Entonces, la palabra de Dios se nos invita no solo a oírla, sino a escucharla, a ser intencional en poner atención. Ahora, para que nos convirtamos en buenos oidores y podamos pasar de solo oír a realmente escuchar la palabra de Dios, vamos a revisar 7 consejos. Y vamos a darles un vistazo general y los vamos a ir desarrollando uno por uno, pero para que vea de qué vamos a tratar en este día, esta meditación es que para que usted se convierta en un buen oidor, en un buen oyente, en primer lugar, usted debe de dejar la actitud de juez. Número 2, dejar la actitud del ya lo sé todo. Número 3, dejar de repartir el sermón a otros. Número 4, estar dispuestos a dejar a un lado los pecados acariciados. Número 5, no conformarnos solo con oír sin llevar a la práctica el mensaje recibido. Número 6, ¿quiere usted ser buen oyente? No se acostumbre a que le digan solo lo que a usted le gusta escuchar. Y número 7, no imponga su capricho por encima del consejo que Dios le ha dado. Son las 7 cosas que vamos a ver. Para ser un buen oyente, entonces, mis amados hermanos, número 1, nosotros debemos de dejar la actitud de juez. Hay muchas personas que llegan a la iglesia con la actitud equivocada. Hay muchas personas que realmente se acercan al templo como que fueran los jueces, como que los han contratado para criticar o para evaluar en un concurso de predicación a quienes pasan al frente. Si usted tiene ese tipo de actitud, Dios no puede trabajar y el poder de la palabra será ineficaz en su vida. Por eso es que cada vez que nosotros nos acercamos al templo debemos de decir: yo no estoy aquí para calificar ni criticar al predicador, sino para que Dios me hable. Esa es la actitud correcta que usted debe de llevar. Y sobre todo, usted no debe de olvidar que cuando Dios nos permite escuchar su palabra, no es usted el que va a evaluar, es usted el que está siendo evaluado. Y Dios nos permite escuchar su palabra porque Él quiere cambiar mi manera de pensar, mi actitud y mi comportamiento. Entonces, el punto número 1 para convertirse en un buen oyente es dejar la actitud de juez. La segunda cosa que usted debe de hacer para que Dios lo bendiga y el Señor pueda trabajar a través de su palabra con usted es dejar la actitud del ya lo sé todo.
Es lastimoso, y esto nos sucede sobre todo a los que tenemos años de estar en la iglesia, que muchos con el paso del tiempo hemos perdido la oportunidad de ser sorprendidos. Nos volvemos prejuiciosos, nos volvemos orgullosos y pensamos que solo personas con ciertos títulos o cierta preparación están en la capacidad de enseñarnos algo, y se nos olvida que en las manos de Dios, cualquier persona que se ha consagrado a Dios, aunque no tenga los blasones, aunque no tenga la preparación que nosotros consideramos que debería de tener, si esa persona se ha consagrado y se ha puesto en las manos de Dios, el Señor puede usarlo a través de una predicación, a través de un consejo para impactar nuestra vida. Pero cuando usted se niega a abandonar la actitud que ya lo sabe todo, que no cualquiera le puede enseñar. Hay algunos que tienen la excusa de decir, es que mire, pastor, es que yo tengo ya un oído exquisito. No, eso es simple y sencillamente un orgullo que no se deja enseñar. Entonces, este punto es importante. El punto número 3 para que nos convirtamos en un buen oyente es dejar de repartir el sermón a otros. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Hay muchas personas que tienen la costumbre en la iglesia de que mientras se está predicando van los primeros 5 minutos y dicen, esto que está diciendo el predicador es para el hermano fulano. Los siguientes 10 minutos, esto que acaba de decir el pastor o el quien está predicando es para fulana de tal. Y la persona empieza a repartir el sermón y la sorpresa es que al final del tema, para él no queda nada. Esa costumbre usted debe de evitarla. Cuando la palabra es predicada, si usted quiere que Dios lo bendiga y ser un buen oyente que honre a Dios, usted debe de identificarse como el blanco y el objetivo del mensaje. Dígale a Dios, Señor, aquí está este corazón. Te pido que hagas la obra, que si le vas a hablar a alguien este día en el culto, que sea a mí. Deje de preocuparse por otros. Enfoque su corazón y su mente para que Dios le hable. Por eso es que cuando nosotros vamos al templo, cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, realmente, mis amados hermanos, esta debería ser nuestra oración. Señor, vengo para que me hables. Dime lo que tengas que decir, aunque me duela, pero no dejes que me pierda por falta de consejo. Esto es bien importante. La siguiente cosa que quiero compartir con ustedes es que para poder pasar de solo oír a escuchar, es necesario estar dispuesto a dejar a un lado los pecados de corazón. Hermanos, definitivamente el mayor estorbo que usted tiene y la razón principal por la cual la palabra de Dios no da frutos de vida eterna en su corazón y en el mío es cuando deliberada, intencional y repetitivamente estamos viviendo en pecado y tomando decisiones equivocadas. Y ahí, como usted lo puede ver aquí en el versículo, Santiago dice que para que podamos recibir la palabra de Dios hay un prerequisito. Para que la palabra de Dios pueda tener un impacto positivo en usted, hay algo que debe hacer primero y es, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero usted no está capacitado para recibir la palabra si primero no ha desechado todos aquellos estorbos. La similitud con el mundo agrícola es indispensable que nosotros la toquemos en este momento. Para que una semilla pueda producir, para que un campo realmente pueda estar listo para recibir la semilla, tiene que estar limpio de cualquier tipo de maleza. Lo mismo sucede con el proceso de su corazón. Mis queridos hermanos, a veces en la iglesia los sermones nos parecen aburridos, la música nos parece aburrida, pero mucho tiene que ver con nuestro contacto con el mundo. No quiero sonar grosero, pero quiero que usted vea este pensamiento y es el siguiente y evalúe su vida. Cuando vivimos como mundanos toda la semana, es natural que nuestro corazón se encuentre endurecido y no sea terreno fértil para la. Si usted llena su mente de basura mental a través del tipo de películas que mira, los juegos que usted practica, la música que escucha, los entornos donde usted está, el tipo de personas tóxicas del que usted se rodea, el tipo de pláticas que usted tiene, no se sorprenda de llegar a la iglesia los sábados con un corazón endurecido. Entonces, esto es muy importante. Para ser un buen oyente, otro error que debemos evitar es conformarnos solo con oír sin llevar a la práctica el mensaje recibido. Hay una enorme cantidad de personas que tienen años de estar en la iglesia. Yo hago un ejercicio sencillo con los hermanos en mis congregaciones y es, el año generalmente tiene 52 semanas. Eso implica que un año tiene 52 sábados. Si una persona solo se acostumbra a ir a la iglesia los sábados, en un año habrá escuchado 52 sermones. En 10, 520. Si solo va los sábados, ¿cuánto podría hacer una persona con 520 sermones? ¿Cuánto podría
qué tanta santidad, qué tanta en realidad conformidad con Jesús podría tener una persona que ya ha escuchado durante 10 años más de 500 sermones? Pregúntese usted que me está escuchando ahí al otro lado, ¿usted necesita realmente escuchar un sermón más o usted realmente lo que necesita es comenzar a vivir lo que ya conoce? A veces como oyentes Dios no puede trabajar con nosotros porque nos acostumbramos solo a oír, pero no a vivir el consejo. No permita que a usted le suceda lo que está registrado en el libro de Ezequiel. Dios habla con el profeta y Dios le dice, te voy a enviar a predicar, pero mire la advertencia que Dios le hace y véase en el reflejo de Israel para que a usted no le suceda. Dice la palabra de Dios, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Y le sigue diciendo Dios al profeta, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Mis amados hermanos, de nada sirve que al final del sermón o que incluso después de esta meditación que usted la escuche, diga, estuvo bonito el sermón. No es suficiente que usted diga, estuvo bonito, me gustó el predicador, me gustó la predicación del sábado en la iglesia, me gustó el tema, pero si usted no lo vive, de nada sirve que usted diga que cómo admira a tal pastor, que cómo le gusta cómo predica esta otra persona, si en realidad usted no está dispuesto a poner en práctica el consejo. Para ser un buen oyente. Otra cosa a la que usted le debe poner atención es, por favor, mi amado hermano, mi amada hermana, no se acostumbre a que le digan solo lo que le dicen. Otra pregunta más de reflexión. Piénselo. ¿Dios nos dice lo que queremos oír o lo que necesitamos escuchar? Ciertamente, mis queridos hermanos, Dios siempre va a decirnos lo que necesitamos, no lo que queremos. A veces estamos demasiado mal acostumbrados a predicadores, yo lo digo de esta manera, que nos acarician los oídos, que nos dicen que todo está bien, que todo está bonito, que no importa cómo vivamos, no pasa nada. Pero esos sermones que a usted no lo retan, esos sermones que a usted no lo confrontan con sus malos hábitos, con sus errores y con sus pecados, no serán sermones que realmente a usted lo ayudarán a crecer. En los tiempos de Israel, y tomo la nueva versión internacional, en los tiempos de Isaías había sucedido esto, que es un reflejo que se repite en la gran mayoría de oyentes hoy en día. Porque este es un pueblo rebelde, dijo Dios, son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen no tengan más visiones y a los profetas no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones, apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. En otras palabras, les estaban diciendo a sus predicadores y a sus dirigentes, no nos molesten, no nos incomoden, no nos confronten con la palabra de Dios, no hable de mis pecados, diga que todo está bien. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos decidimos solo prestarle oídos a personas que nos dicen que todo está bien, sin que nos confronten realmente con nuestra realidad, ese tipo de mensajeros se perderán en nosotros también, porque la palabra de Dios no está para acomodarse a nuestra vida, sino para que nosotros nos acomodemos. Y por esto, quiero pasar a la siguiente parte de esta meditación, que es el núcleo de una de las cosas que yo quisiera que recordaran. Mis amados hermanos, sin lugar a dudas, una de las grandes lecciones que usted tiene que aprender como oyente es que habrá ocasiones en que la palabra de Dios será muy dura de escuchar, pero hay que soportarlo. Déjenme ponerle un contexto antes de leer los siguientes pasajes. Hubo muchas personas que comenzaron a seguir a Jesús por motivos equivocados. Es decir, mucha gente llegó a la conclusión de, bueno, si estamos enfermos, Jesús nos sana. Si tenemos hambre, nos da de comer. Ya hemos escuchado que Él ha hecho un par de milagros. Y si estamos aburridos, pues dejamos de platicar entre nosotros y nos acercamos allá para escuchar los sermones de Jesús. Entonces, esta es una definición personal mía. Hubo muchas personas que no era que andaban siguiendo a Jesús, sino que andaban vagando con Jesús, realmente sin un propósito real de encontrar el cielo. Entonces, eran grandes multitudes en un momento determinado. No lo vamos a leer todo, pero se lo recomiendo en su casa que lea Juan 6, que es uno de los capítulos más largos de la Escritura. Él dedica un sermón. Y entre todas las cosas que les enseñó, quiero que vean la dureza con que les habló y cómo los confrontó con sus motivos y las razones por las que andaban aquí.
Respondió Jesús y les dijo, estoy leyendo Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan. Dios los confronta con sus motivos. Ellos realmente no andaban siguiéndolo por los motivos equivocados. Aparentemente ellos eran oyentes, pero no estaban poniendo su corazón, estaban por intereses equivocados. Y vea la reacción de las multitudes, la reacción de sus discípulos frente a ese sermón duro que Jesús predica. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les preguntó, ¿esto les ofende? Este es otro punto que usted necesita entender. A estas alturas de esta meditación y de este sermón, Dios no puede trabajar con gente delicada, con gente de cristal. Si usted es una persona que hay que tratarlo con pinzas para ciertas cosas, se puede molestar el hermano, es que se puede ir. Usted no es materia prima para que Dios trabaje. Nosotros tenemos que venir con una mente abierta, con un corazón abierto, con un espíritu humilde, recibiendo de Dios lo que tenga que decirnos, aunque sea duro, aunque sea fuerte, aunque a veces nos lastime, porque de lo contrario Dios no puede trabajar con personas que son delicadas y sensibles. Y Cristo se los pregunta a sus discípulos, ¿cómo es posible que cuando yo estoy repartiendo comida, dice Jesús, entonces sí soy el Mesías esperado por ustedes? Pero hoy que estoy hablándoles en serio, que los estoy confrontando con los motivos equivocados por los que están atrás de mí, ahora se hacen los ofendidos y los delicados. Mientras Cristo platica con sus discípulos, el sermón ha terminado y quiero que vea con tristeza la reacción de los oyentes de aquel sermón. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y cualquier predicador al ver que la gente se le está levantando de las bancas y se está yendo, hubiera cambiado el discurso. Cristo no. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿que quieren ir ustedes también? Una vez, resolvamos. Si ustedes van a estar aquí solo cuando yo les hablo bonito y cuando les doy alimento, pero no van a estar aquí dispuestos a que los confronte con la palabra, les dice Jesús, resolvamos esto de una vez y díganme si ustedes se van a ir también. La respuesta de Pedro es maravillosa porque él logra mirar que dentro de ese sermón duro, de esas palabras difíciles que Jesús les está diciendo, hay palabras de verdad. Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de verdad. Mis queridos hermanos, hay días que los sermones le van a doler a usted. Hay días en que Dios a usted lo va a confrontar con su pecado. Hay días que usted va a sentir que el sermón del predicador lleva su nombre y su apellido. Y usted tiene dos opciones. O se levanta enojado, orgulloso, o agradece ese día porque Dios lo confronta con sus pecados y Dios le está diciendo, te conozco tu interior, no quiero que te pierdas, por eso te estoy poniendo en el espejo, por eso es que estoy usando ese predicador que hoy estás escuchando para que realmente des los pasos necesarios para abandonar el pecado, acogerse a la gracia y venir a los brazos de Jesús. Así trabaja Dios en nuestra vida. Y quiero que usted medite en esto. ¿Qué hubiera sucedido si los discípulos deciden irse ese día? ¿Quién perdía más? Y la realidad es que la conclusión es, mis amados hermanos, que si los discípulos ese día hubieran escogido apartarse de Jesús, Jesús podría haber encontrado otros 12, pero los 12 jamás podrían haber encontrado. Cuando usted tiene reacciones de orgullo frente a los sermones que se le presentan, cuando usted permite que sus emociones negativas estén por encima de la humildad que debería tener, cuando Dios pone la llaga en sus errores y sus pecados a través de la predicación, usted necesita entender que si nosotros decidimos alejarnos, que nos perdemos, somos aquellos que tomamos esta decisión de apartarnos. El último consejo que quiero dejarles para que nos convirtamos en buenos oidores es, por favor, no imponga su capricho por encima del consejo divino. Te lo suplico en el nombre de Dios. Hay personas que a pesar que conocen lo bueno, que saben cuál es la voluntad de Dios, que el Señor les envía consejeros, siempre deciden vivir a su capricho y pasar por encima del consejo divino. Y el ejemplo que quiero ponerles es una historia que usted puede repasar en Segunda de Reyes 22. El pueblo de Israel ya está dividido en dos naciones, el rey Acab en una parte, el rey Josafat en otro. Pero el rey Acab, que lo conocemos, su esposa, sus interacciones con Elías, su rebeldía, su maldad, pues él decide tratar de reconquistar algunas ciudades que sus enemigos las tenían. Y para eso
le hace la invitación al rey de la otra parte de Israel, al rey Josafat, y le dice, ayúdame, por favor, unamos los ejércitos y vamos a recuperar estas ciudades que nos han quitado nuestros enemigos. El rey Josafat le pregunta, bueno, yo te puedo apoyar, pero ¿tienes profetas aquí para que le preguntemos a Dios si está de acuerdo que vayamos a la guerra? Y por favor abra su mente y su corazón y vea esta pequeña plática que hay entre estos dos reyes. Y le dijo Josafat a Acab, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? Y el rey de Israel le respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, pero vea lo que dice el rey sobre este profeta. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. No lo quiere al profeta porque nunca está de acuerdo con él. Y el profeta no puede estar de acuerdo con él porque tiene una vida equivocada. Por eso le decía yo, ¿qué tipo de predicadores son los que usted escoge? ¿Cuáles son las predicaciones que a usted le gustan? Aquellas que le dicen que todo está bien, aquellos predicadores que están de acuerdo con usted o aquellos que lo confrontan. Eso es algo que nosotros realmente tenemos que analizar. Pues bueno, el profeta en resumen les dice que Dios no los iba a apoyar, que no fueran a la guerra, pero lo mandan preso al profeta enojado con él y los reyes van a la guerra y en su ejército y en medio de la batalla, Primera de Reyes 22:34 dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Y dice el 37, murió pues el rey y fue traído así. Y preguntamos, ¿por qué muere? Por no obedecer a Dios. Mis amados hermanos, por eso es que la Biblia dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. A veces Dios mandará personas que nos dirán cosas que no nos gustan, pero es importante realmente que nosotros aprendamos a escuchar. Para finalizar, quiero compartir con ustedes entonces cuáles son los resultados de no saber escuchar y obedecer. Proverbios 5 nos da un preámbulo y dice, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, tampoco oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Si usted analiza su vida, si usted hoy a través de este tema tiene realmente y desarrolla la capacidad humilde de confrontarse y analizar su vida, usted se dará cuenta que la mayoría de los problemas en los que usted está metido es porque no ha aprendido a obedecer a Dios, porque recibiendo el consejo no lo ha tenido. Me quedan pocos minutos y agradezco por su paciencia y quiero terminar con un pasaje relacionado a qué sucede con las personas cuando no aprendemos a escuchar a Dios. Esto es Proverbios, que acompáñenme, dice, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Hay personas que me dicen, ¿cómo puede ser eso un versículo bíblico? Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el consejo, aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que me rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta y se llenarán de sus propios motivos. Este es un pasaje tan duro y tan difícil, hermano, y es la vida de muchos que han decidido ignorar a Dios y por lo tanto en un momento como disciplina, Dios entonces decide apartar sus oídos. Lo que más me fascina a mí de este pasaje y con el pensamiento que quiero terminar es que este pasaje no termina con estas palabras duras, sino que el versículo 33 dice, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor de mundo. Mi amado hermano, hoy lo invito realmente de todo el corazón a que usted siga los consejos, los 7 consejos que se le han dado en esta mañana para que usted se convierta en un buen oyente, que no sea alguien que solo oye por oír, alguien que realmente escuche, que ponga la mente y el corazón y entonces Dios pueda trabajar con su maravillosa palabra, su vida sea transformada, su entorno sea lleno de bendición y sus decisiones siempre sean para salir adelante y que cuenten con la compañía del Señor en cada uno de los pasos. Es necesario que nosotros hagamos la parte que nos corresponde para convertirnos en verdaderos seguidores
en buenos oyentes, en oidores y hacedores. Que el Señor nos ayude, Dios les bendiga a todos, que el Señor nos cuide y nos guarde. Muchas gracias, Pastor Wilfredo Ríos, por ese mensaje tan edificante que nos ha compartido. Si usted desea tener este mensaje, hermanos, además de volverlo a ver en las redes sociales, usted también puede irse al área de mensajes de esta transmisión y allí encontrará en PDF el mensaje de esta mañana y usted lo puede descargar para predicarlo también en sus iglesias. Está abierto y autorizado de parte del pastor Wilfredo Ríos. Pero sobre todo, gracias a usted, hermano, por su fiel compañía, por haber estado con nosotros en la transmisión de toda esta mañana de bello sábado. Que Dios bendiga su vida donde quiera que usted se encuentre. Y recuerde, el próximo sábado le esperamos en este mismo canal. Que Dios les bendiga a todos.